Estuvimos leyendo del discurso Maestro Jesucristo, lo que trata sobre los mansos. Y en esta oportunidad les quiero compartir pantalla. Ustedes me dicen si se está viendo. Sobre la cuarta bienaventuranza del Sermón del Monte, y es: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Sí, se ve. ¿Se ve? Gracias. Me voy a conectar del otro dispositivo también para tener ahí la... Recording in progress. Bueno, entonces, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. La justicia es santidad. Estoy leyendo ya. La justicia es santidad y semejanza a Dios, y Dios es amor. Es conformidad a la ley de Dios, porque todos su- tus mandamientos son justicia. Y el amor, pues, es el cumplimiento de la ley. La justicia es amor, y el amor es la luz y la vida de Dios. La justicia de Dios está personificada en Cristo. Al recibirlo, recibimos la justicia. La verdad es que es bien contundente este párrafo. Eh, ¿Qué es la justicia entonces? La justicia es amor. O sea, cuando uno es justo, ama, porque cuando uno es justo, eh, guarda la ley, y la ley es amor. ¿Y cómo obtenemos esa justicia? Personas que no somos capaces por nosotros mismos de guardar la ley, recibiendo a Cristo. Así que es esencial tener esa comunión estrecha, no interrumpida, con Cristo, ¿cierto? Para ser semejante a Él, y por lo tanto para recibir la santidad. Y sabemos que la santidad es la idoneidad para el cielo. Así que acá, ¿qué es lo que podemos hacer? Recibir a Cristo. Al recibirlo, recibimos la justicia. Bueno, hay pasajes bien importantes ahí, ¿cierto? Lo estoy destacando. No se obtiene la justicia, sigo leyendo, no se obtiene la justicia por conflictos penosos, ni por rudo trabajo, ni aun por dones o sacrificios. Es concedida gratuitamente a toda alma que tiene hambre y sed de recibirla. Eso es importante, ¿eh? Tenemos que ver si realmente estamos en esa actitud de querer recibir la justicia, porque es algo común a- al adventista que lleva mucho tiempo, que la religión se vuelve como una rutina, ¿no? Una especie de rito, y a veces se estanca. ¿Qué es lo que nos dice acá? Que tenemos que, ¿qué actitud tenemos que tener?
tener hambre y sed de recibirla, tener hambre y sed de guardar esa ley, de tener a Jesucristo en nuestros corazones, de tener amor. A todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed sin dinero y sin precio. Es gratuito. Su justicia es de mí, dice Jehová. Es una justicia que no es nuestra, no viene de nosotros. Este será su nombre con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. Continúo leyendo. Dice, no hay agente humano que pueda proporcionar lo que satisfaga el hambre y la sed del alma. Pero dice Jesús, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Entonces, ¿cuál es la fuente para saciar esta hambre? El pan de vida, ¿cierto? Jesús. ¿Qué hay que hacer? Abrirle el corazón. Cuando tenemos hambre y sed de justicia, le abrimos el corazón. Permitimos que Él haga algo dentro de nosotros con nuestra voluntad. Así como necesitamos alimentos para sostener nuestras fuerzas físicas, también necesitamos a Cristo, el pan del cielo, para mantener la vida espiritual y para obtener energía con que hacer las obras de Dios. Claramente la vida espiritual se mantiene con Cristo y las energías también se mantienen con Cristo, morando en el corazón. O sea que si estamos desanimados, no nos sentimos motivados a hacer las cosas de Dios, probablemente es porque nos falta esa comunión con Cristo. No tenemos suficiente aceite en nuestras lámparas. Estamos en un estado laodicense, con conocimientos, pero sin el Espíritu de Dios. Entonces, Cristo es esencial para mantener con energía nuestro ser. Y de la misma manera, como el cuerpo recibe constantemente el alimento que sostiene la vida y el vigor, así el alma debe comunicarse sin cesar con Cristo, sometiéndose a Él y dependiendo enteramente de Él. Bueno, este mensaje es antiguo, ¿cierto? Esa es la forma, desde que el hombre cayó en pecado, el comunicarse sin cesar con Cristo. De esa forma recibimos la justicia, recibimos a Cristo, recibimos el amor y recibimos un carácter, como decía, que es necesario. Ayer estaba viendo un video que se compartió por el grupo de Zoom de la red Advenir de ayer. Fue el video, lo recomiendo.
y nos actualiza un poco sobre el estado del mundo, digamos, en relación a la profecía. Y bueno, dentro del programa, muchos deben saberlo ya, dentro del programa de gobierno de Donald Trump está eh, que el domingo sea un día común, eh, de reposo, más de lo que es ahora. Está darle a los cristianos, así lo dijo él, un poder que nunca antes habían tenido. E incluso mencionaba el predicador que Trump había afirmado que la constitución de Estados Unidos era algo que había que cambiar, ¿no? Algo malo, algo así, en términos así como de que no era, digamos, había que cambiar la constitución. Y hay una cita, ¿cierto?, del Espíritu de Profecía que dicen que eh, Estados Unidos va a repudiar, ¿cierto?, los principios de la Constitución, porque eso tienen que hacerlo para lograr imponer la ley dominical. Así que, ¿qué significa eso? ¿Por qué lo comento ahora? Porque eso significa que estamos contra el tiempo y que necesitamos más que nunca esta comunión continua con Jesús. La comunión interrumpida no es lo que se nos dice, porque la comunión interrumpida, cuando uno de repente va a la iglesia y a uno el sermón le llega, o escucha un tema, o ora un poco y recibe un poco el Espíritu Santo, no es suficiente. La comunicación, como dice la parábola de la vid verdadera, debe ser continua, ¿no? Continua. Eh, Sin cesar, como dice acá. Cuando se separa la, el racimo de la parra, de la vid, cuando se separa perdón, la rama, ¿cierto?, de la vid, la rama muere. Y eso nos pasa a nosotros si no tenemos esa comunicación continua. Además, al estar a todas luces en la generación final, probablemente no tengamos el tiempo que tenía una persona normal hasta que se le lleva la muerte, sino que es probable que el tiempo de gracia se nos pueda acabar antes. Así que es esencial tener hambre y sed de justicia. Es esencial que recibamos la justicia, que finalmente es Cristo. Así que les recomiendo ese video. Por ahí, si alguien no lo tiene, se lo puedo compartir o alguien a lo mejor lo puede compartir por el chat de Zoom, el enlace. Dice, de esa prédica de ayer, ¿cierto? A eso me refiero. A modo como el viajero fatigado que, hallando en el desierto la buscada fuente, apaga su sed abrasadora, el cristiano buscará y obtendrá el agua pura de la vida cuyo manantial es Cristo. Desde ahí fluye, ¿cierto? Toda el agua que necesitamos para saciar la sequedad de nuestra alma, que no tiene agua. El agua viene de otro lado. Bueno, es importante entonces, sobre todo en estos momentos que estamos viviendo. No sabemos si va a salir Trump, aunque las encuestas estuve mirando ahí, le son más favorables. Tampoco sabemos cómo va a guiar Dios las cosas. Además, si no sale Trump, igual por el tema del cambio climático, podría de todos modos llegar la ley dominical. Y aunque no llegara, ¿cierto? Eh, y aunque faltaran 100 años, eh, es necesario, ¿no es cierto? Y es la voluntad de Dios y es la forma de vivir vivo la vida teniendo la comunión con Cristo y con sentido.
Bueno, y si fuera que las cosas van a suceder pronto o se pueden acelerar aún, con algo a lo mejor no pensado, bueno, con mayor razón ahí el predicador hablaba de la importancia y la urgencia de irse a vivir al campo. Dice, al percibir la perfección del carácter de nuestro Salvador, desearemos transformarnos, renovarnos completamente a semejanza de su pureza. Eso es importante, ¿eh? Al percibir la perfección del carácter de nuestro Salvador, desearemos transformarnos, renovarnos completamente a semejanza de su pureza. Una de las fallas que tenían las vírgenes insensatas de la parábola, y bueno, y lo dice en otros lugares más también Dios a través del Espíritu de Profecía, es que no habían estudiado su carácter, ¿no? Las vírgenes fatuas no habían estudiado el carácter de Jesús. Es necesario estudiarlo, ¿no? Porque cuando percibimos la perfección de su carácter, desearemos transformarnos a su semejanza. ¿Y quiénes son bienaventurados? Los que tienen hambre, ¿no? Y sed de justicia. Se nos despierta esa hambre. Cuanto más sepamos de Dios, tanto más alto será nuestro ideal del carácter y tanto más ansiaremos reflejar su imagen. Así que el conocimiento no es vano, ¿se fijan? Cuanto más sepamos de Dios, tanto más será nuestro ideal del carácter y tanto más ansiaremos reflejar su imagen. No es lo único, pero no es vano. Un elemento divino se une con lo humano cuando el alma busca a Dios y el corazón anheloso puede decir: alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Aquí estoy destacando todo porque realmente es trascendente. A veces uno no está como acostumbrado a saber esto, pero en realidad es maravilloso que un elemento divino se una con nosotros. Eso es tremendo, ¿cierto? Algo, lo más poderoso del mundo se une a lo humano. Dios mismo, ¿no? Habitando en este templo, que puede ser nuestro cuerpo. Bueno, que de hecho es, ¿no? La cosa es que sea habitado por Él. Ese poder, ¿no? Ese es el poder que Dios quiere darnos, ¿no? A Él mismo actuando. Y eso nos transforma. Dios morando en uno transforma, ¿no? Porque es Dios, ¿no? Si en nuestra alma sentimos necesidad, si tenemos hambre y sed de justicia, ello es una indicación de que Cristo influyó en nuestro corazón para que le pidamos que haga, por intermedio del Espíritu Santo, lo que nos es imposible a nosotros. O sea, tener hambre y sed de justicia es una buena señal. Es una señal de que Cristo influyó. No es algo nuestro tampoco. Es un indicador. Su espíritu entonces hace lo que es imposible que hagamos nosotros. O sea, la transformación del carácter. Me acuerdo que una vez me llamó mucho la atención un jefe que tenía yo cuando recién salí al mundo laboral y que él no era una persona de 39 años. Para mí en esa época, claro, yo lo veía como una persona mayor. Yo tenía veintitantos, pero él decía, no, esto no lo voy a cambiar nunca, no se puede cambiar. Como quien hacía así, tenía unos desperfectos él y decía, no los puedo cambiar. Y en realidad, humanamente, no los podía cambiar, probablemente. Pero con Jesús sí. Sucede algo que es imposible para el hombre, cambiar, ¿no? A la edad que sea, porque es un milagro. Si ascendemos un poco más, bueno, lo voy a destacar acá también. Mm. Bueno, sigamos. Si ascendemos un poco más en el sendero de la fe,
no necesitamos apagar la sed en riachuelos superficiales, porque tan solo un poco más arriba de nosotros se encuentra el gran manantial de cuyas aguas abundantes podemos beber libremente. Qué triste, ¿cierto? Es cuando una persona no sabe cuál es la fuente del agua y está tratando toda su vida de beber de estas aguas que no apagan la sed. Las diversiones, los placeres, la fama, el poder, mm, la entretención. Y qué fome es aún cuando un cristiano está en esa, entre comillas, ¿cierto? Un profeso cristiano está tratando de llenar su vida de esas cosas, que ni siquiera dan para gotas, ¿cierto? Habiendo un manantial. Las palabras de Dios son las fuentes de la vida. Mientras buscamos estas fuentes vivas, el Espíritu Santo nos pondrá en comunión con Cristo. Verdades ya conocidas se presentarán a nuestra mente con nuevo aspecto. Ciertos pasajes de las Escrituras revestirán nuevo significado. Como iluminados por un relámpago, comprenderemos la relación entre otras verdades y la obra de redención, y sabremos que Cristo nos está guiando, que el instructor divino está a nuestro lado. Fíjense lo que dice acá. Cuando buscamos, lo que estoy destacando ahí, mientras buscamos estas fuentes vivas, ¿qué fuentes vivas? La palabra de Dios, el Espíritu Santo nos pondrá en comunión con Cristo. Esa comunión, ¿cierto?, tan necesaria con Cristo, se consigue, entre otras cosas, cuando nos exponemos, cuando estamos leyendo la palabra de Dios. También cuando oramos, ¿no? Cuando escuchamos atentamente a un predicador, cuando obedecemos, ¿cierto? ¿Y cómo sabemos eso? Cuando descubrimos nuevos significados en su palabra, cuando relacionamos una cosa con otra de su palabra. Cristo nos está guiando. En resumen, s- usted quiere tener a Cristo en su corazón, bueno, lea su palabra. Entre otras cosas, ¿cierto? No es lo único, pero lea su palabra. Dijo Jesús, y así obtendrá la justicia. Será saciado de ella. Dijo Jesús, el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Cuando el Espíritu Santo nos revele la verdad, atesoraremos las experiencias más preciosas y desearemos hablar a otras personas de las enseñanzas consoladoras que se nos han revelado. Al tratar con ellas, les comunicaremos un pensamiento nuevo acerca del carácter o la obra de Cristo. Tendremos nuevas revelaciones del amor compasivo de Dios y las impartiremos a los que lo aman y a los que no lo aman. Bueno, otro indicador de que el Espíritu Santo está trabajando en nosotros es que desearemos hablar a otras personas de las enseñanzas consoladoras que Él nos ha revelado. Bueno, sucede muchas veces que las iglesias tienen poca actividad misionera y que es todo un esfuerzo, ¿cierto?, para que se movilice una congregación completa para hacer alguna actividad de ese tipo. Y aquí está y nosotros mismos nos puede pasar también, por supuesto, sin duda que nos ha pasado. Y esta es la causa.
Si no tenemos esa agua celestial, no vamos a desear hablar a otras personas de las enseñanzas de Jesús. Así que primero tenemos que ir a la fuente de las aguas, ¿cierto? ¿Y qué es lo que vamos a querer comunicar? Pensamientos acerca del carácter o la obra de Cristo. Es importante conocer el carácter de Cristo y su obra. Mm. Hay varios líderes, ¿cierto?, cristianos, que antes de comenzar a compartir la palabra, se dedicaron al estudio. Y después seguramente ya no aguantaron más y la empezaron a compartir. Dad y se os dará, porque la palabra de Dios, estoy leyendo, dad y se os dará, porque la palabra de Dios es una fuente de huertos, pozo de aguas vivas que corren del Líbano. El corazón que probó el amor de Cristo anhela incesantemente beber de él con más abundancia, y mientras lo impartimos a otros, lo recibiremos en medida más rica y copiosa. Agrandé un poquito ahí la imagen para que puedan todos leerla. Dad y se os dará. ¿Qué significa eso? Que si compartimos con otros lo que sabemos de Jesús, de Dios, vamos a recibir más. Lo mismo que sucede en el aspecto material, sucede en el aspecto espiritual. El plan de Dios es perfecto. Cuando alguien comparte con otro lo que sabe, no solamente se bendice quien está recibiendo ese conocimiento, sino que también es una bendición para quien lo da. Sigo leyendo. Cada revelación de Dios al alma aumenta la capacidad de saber y de amar. El clamor continuo del corazón es, más de ti, más de ti. Y a él responde siempre el Espíritu, mucho más. Dios se deleita en hacer mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. A Jesús, quien se entregó por entero para la salvación de la humanidad perdida, se le dio sin medida el Espíritu Santo. Así será dado también a cada seguidor de Cristo siempre que le entregue su corazón como morada. O sea, Dios nos quiere dar el Espíritu Santo sin medida. Si le entregamos nuestro corazón como morada, esa es la clave. Entregar el corazón, entregarnos a Él. Este mismo llamado hacía el predicador que les comento ayer, que me impactó mucho el video, mejor dicho, el tema. Claro, si nos entregamos a Dios sin medida, ese Espíritu Santo sin medida va a ser más rápidamente lo que no podemos hacer nosotros mismos. Y lo que necesitamos que sea rápido, que nunca va a ser instantáneo, ¿cierto? Porque ya sabemos por la palabra de Dios que la transformación del carácter no es rápida, no es de un día para otro, pero sí puede ser más lenta o menos lenta, o no tan lenta, ¿cierto? Para que sea lo más rápido posible, entreguémonos a Dios sin medida. Nuestro Señor mismo nos ordenó, sed llenos de espíritu. Y este mandamiento es también una promesa de su cumplimiento. Era la voluntad del Padre que en Cristo habitase toda la plenitud y vosotros estáis completos en Él.
Esa es la voluntad de Dios, que habite en nosotros toda la plenitud de Dios a través del Espíritu Santo, que estemos completos en Él. Estamos incompletos sin su Espíritu. Somos personas fallidas sin su Espíritu. En palabras de Jesús, deja que los muertos se entierren a sus muertos. Estamos muertos en vida física, pero en muerte espiritual. Fíjense cómo lo que más se destaca, ¿cierto? Acá en las bienaventuranzas es la necesidad de tener comunión con el Espíritu. Y voy a leer el último párrafo y con esto terminamos. Dice, Dios derramó su amor sin reserva, algunas como las lluvias que refrescan la tierra. Me imagino que falta algo acá, algunas gotas, no sé. Dios derramó sin reserva algunas lluvias, bendiciones como las lluvias, algunas bendiciones o algunas gotas como las lluvias que refrescan la tierra. Dice él, rociad cielos de arriba y las nubes destilen la justicia. Ábrase la tierra y produzcase la salvación y la justicia. Háganse brotar juntamente. Los afligidos y menesterosos buscan las aguas y no las hay. Seca está de sed su lengua. Yo Jehová los oiré. Yo el Señor de Israel no los desampararé. En las alturas abriré ríos y fuentes en medio de los valles. Abriré en el desierto estanques de agua y manantiales de aguas en tierra seca. Porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Hay muchas tierras secas. Ojalá lo seamos nosotros. Pero en el mundo hay tierras secas que no conocen a Dios y que lo anhelan y que lo necesitan y que están enfermos en su espíritu porque les falta esa agua y no saben cómo hallarla. Depresión, crisis de pánico, angustia, ideas suicidas, eh, mal uso de la vida, inmersión en los vicios y cuánta cosa, ¿cierto? A veces muestran la sequedad, ¿no? A veces es la sequedad y necesitan esas aguas, ¿cierto? Son manantiales. Y nosotros también lo necesitamos. Pero Dios quiera que seamos esa tierra seca, que anhele esa agua, y no tierra que, si bien está seca, no anhela la humedad, ese rocío que destila, ¿cierto? Justicia. Bueno, son las 6:08 de la mañana aquí en Chile. Los invito a terminar con una oración. Oremos. Padre nuestro, Señor, gracias Señor, porque tenemos una salvación, tenemos una fuente que puede saciar lo que necesita nuestra alma y que es gratuita y que todos la podemos obtener mientras tengamos vida y conciencia. Señor, ayúdanos, Señor, trabaja nuestros corazones para que sintamos nuestra necesidad, que la tenemos, de justicia, Señor, sintamos el hambre de justicia y sácianos, Señor. Y ayúdanos, Padre, a tener a estar pendientes, Señor, de que la comunión contigo sea continua, que no cese, ¿m? Para que todos los frutos del fruto de tu Espíritu aparezcan
en nuestro carácter. Y también, Señor, la obediencia a la ley que se refleja en el amor. Padre, te pedimos esto en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, muchas gracias por su atención.